Muy buenos días, me da gozo estar con ustedes una vez más. Este es el video 35. Estoy grabando para domingo, el 28 de julio 2019. Entonces vamos a dar inicio y tengo algunas cosas que mostrarles esta mañana del libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 10. Entonces, Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más para estudiar tu palabra. Siempre, Padre, y sobre todo pido que tu Espíritu nos guíe, que nos habla, que abre nuestro entendimiento y nuestros ojos, porque vivimos en un mundo que es hostil contra la verdad de las Escrituras y también en un mundo religioso que es hostil, como los fariseos andaban hostiles contra la verdad de Cristo. Y pido, Padre, las fuerzas, sabiduría, entendimiento, que no seamos cobardes, Padre, que practicamos la verdad en todo tiempo. Cualquier persona que tú nos das la oportunidad de hablar estas cosas. Padre, te damos gracias. Guíanos en todo. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Nada más quiero empezar por recordándoles que estamos hablando de la sabiduría de Dios, según lo que Pablo escribió en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, al capítulo 2, versículo 16. Y hemos visto que sin la regeneración del corazón y lavamiento por el Espíritu Santo, según Tito, lo que Pablo escribió a Tito en 3:5, que el hombre va a seguir en su estado natural, y según lo que Pablo escribió en 1 de Corintios 2:14, el hombre que anda en su carne, que no es espiritual, que no puede recibir a Cristo, decomai, y que no va a entender las Escrituras, que va a seguir en su estado natural. Y hemos visto que este incluye a muchos que se consideren religiosos, como Cristo como ejemplo hablaba a los fariseos y saduceos que se creían creyentes en el verdadero Dios, pero miramos que tan equivocados andaban en su propia doctrina que no era de Dios. Era doctrina de su propia secta o denominación, como miramos hoy en día entre la multitud de denominaciones que existen. También llegamos a Juan capítulo 8, 37 a 43 en el video 30. Leemos en versículo 43 que el Señor dijo a los fariseos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él también respondió su pregunta y dijo: porque no podéis escuchar mi palabra. Y ya tenemos unas semanas hablando sobre esto, lo que es escuchar su palabra y entender su lenguaje. Miramos que la palabra que se traduce el lenguaje, la lía, número G2981, es como leemos en Mateo 26:73, donde Pedro se descubrió por su forma de hablar. Entonces la lía habla de esto, forma de hablar, lenguaje. Y también miramos lo mismo en Hechos 4:13, donde Pedro y Juan, hablando a los sumos sacerdotes, que ellos se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús. Y les hice dos preguntas. La primera: si estuvieras en un grupo, ¿supieran por su forma de hablar que has estado con Cristo? Es buena pregunta. ¿Saben que hemos estado con Cristo por las cosas que hablamos? Nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje. También la otra pregunta: ¿cómo se debe de hablar una verdadera oveja para que otras ovejas o otros le reconocen por su forma de hablar que es oveja de Cristo?
Entonces hay cosas, y hablamos sobre esto, que Pablo dijo que había dado a los de Éfeso todo el consejo de Dios. Entonces cuando hablamos todo el consejo de Dios, o solamente decimos, Dios te bendiga, Cristo te ama. Este no es lo que Pablo hablaba, ni lo que Cristo hablaba. Entonces cuando hablamos de todo el lenguaje y todo el consejo, obviamente habla de cosas que hoy en día probablemente es extraño escucharlas. Cuando hablamos del hecho de que Dios no ama a cada individuo en el mundo, que Cristo no murió por cada individuo, que murió por su esposa y cosas así. Entonces estamos hablando de la sabiduría de Dios, que cuando viene a que uno va a tener oído para oír, va a entender, va a ver las verdades en las Escrituras. Y no digo solamente con sus ojos, estoy hablando espiritualmente. Como Pablo dijo, y de hecho vamos a leerlo. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios, capítulo 1. Y vamos a ver esto en el versículo 1. Déjame ver dónde quiero empezar. 1 de Corintios 2. Vamos a 1 de Corintios 2. Voy a leer del 12 al 16. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. También en versículo 14, pero el hombre natural no percibe, esta es la palabra dekomai, recibir, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y este es el punto con los fariseos. No tenían el Espíritu de Dios. Cristo lo dijo, que ellos actuaban como su padre, el diablo. Y dice, porque él que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es donde terminamos la semana pasada hablando sobre la mente de Cristo y hablando sobre la palabra plenitud. Y vamos a seguir en esto esta semana. Vamos a Colosenses 2, 6 al 10. Colosenses 2, versículos 6 al 10. Voy a leerlos y después vamos a ver unas de las palabras que encontramos en estos versículos y ver lo que Pablo nos está hablando aquí. Dice en versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella, con gracias, con acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo. No voy a seguir hablando, pero habla de ser sepultados con Él en el bautismo y todo esto. Por eso nosotros no enseñamos aquí
En este ministerio no enseñamos que el bautismo es en agua. El bautismo es por el Espíritu Santo, aplicando la sangre de Cristo a la vida del creyente para que trae un cambio por completo. Hay videos sobre esto, Scott tiene, yo tengo, entonces no voy a seguir hablando mucho sobre lo que es el bautismo, pero es obvio que no tiene nada que ver con agua. Pero vamos a investigar unas de las cosas que encontramos en este versículo, porque hemos visto en Efesios, ya me perdí en mis notas aquí, en Efesios 1, 17 al 23, Efesios 3, 18 al 19, y en Efesios 4, 11 al 15, la semana pasada miramos estos versículos y miramos la palabra plenitud. Y quiero hablar de unas cosas que miramos en estos versículos. Por ejemplo, en el primer versículo, versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Hay un problema grande en el español. Pusieron la palabra recibir, pero la palabra recibir en el griego se traduce en dos palabras, viene de dos palabras diferentes. Uno es dekomai, el otro es lambano, y quieren decir cosas completamente diferentes. Uno no puede dekomai, extender sus 10 dedos para recibir a sí mismo algo. La palabra lambano quiere decir que uno es recipiente de algo dado por otro. Entonces, en ninguna manera tiene que ver con la voluntad de uno mismo. Y aquí tenemos lo mismo. Este dice recibir a Cristo, es la palabra para lambano. Y no está diciendo que uno puede recibir a Cristo, está diciendo la palabra para es paralelo o a un lado de, y lambano es tomar al lado de, y entonces en este caso se traduce recibir cerca o asociarse con uno mismo. En cualquier acto o relación familiar o íntima es número 3880 en el griego. Y según Vines, quiere decir recibir de otro al lado de. Es recibir de otro. Otro tiene que darme algo. Entonces, cuando habla de recibir el Espíritu de Dios, no habla de extender mis dedos, habla del hecho de que Dios va a derramar en mí su Espíritu. Soy el contenedor, no más, el vaso para esto. Yo soy completamente pasivo en este hecho. Es Dios que hace todo. Como hemos visto una vez más, repito, Ezequiel capítulo 36, 22 y adelante. Entonces, esta palabra miramos en el sentido de tomar, como un hombre toma o recibe a su esposa de otro. ¿De quién? Del papá de la mujer. O en nuestro caso, Cristo está recibiendo su esposa por medio de Dios. Dios puso el llamamiento. Dios hace todo en la esposa de Cristo para conformarla y hacerla a la imagen de su Hijo Cristo. Y entonces, como miramos en Mateo 1:24, el uso de lambano, también significa aprender, como alguien recibe o aprende información de otro. Entonces, cuando hablamos de aprender, la palabra lambano, para lambano, se traduce aprender también como en Primera de Tesalonicenses 4:1. Y entonces, cuando yo recibo la información, yo no soy la fuente de la información, pero la persona que tiene la información me está dando la información. Entonces, otra vez, no soy participante pasivo, no activo en esto. Quiere decir que la persona tiene la información, no yo, me está dando la información. Entonces, este es el sentido de recibir en versículo 6. También miramos que dice que debemos andar en él. La palabra andar es número 4043 en el griego.
es peripateo, peripateo, como nosotros tenemos la palabra patear, peripateo, y es andar todo alrededor, andar en general, específicamente como prueba de capacidad. Entonces, ¿en qué sentido? También dice figurativamente vivir o moverse uno mismo, seguir como compañero o partidario. Entonces, nosotros debemos seguir o acompañar a Cristo. Andar como Él andaba, dice la palabra. Y entonces, donde Él como habla, nosotros hablamos. Como actuaba, nosotros actuamos. Tiene que ver en sentido con la palabra homologeo, que se traduce a confesar. Entonces, es de ser de la misma palabra. No solamente quiere decir que hablo cuando Cristo dijo digo Padre, no así. Habla de mostrar las características de Dios como Cristo demostraba las características en su forma de vivir. Nosotros también. También miramos la palabra corporalmente. En versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra corporalmente es 4985. 4985. Y es somáticos. Y quiere decir físicamente. Entonces, físicamente, como dice aquí en este versículo 9, porque en Él habita físicamente toda la plenitud de la deidad. Meditan en esto por un momento. Si Cristo habita en mí por medio del Espíritu de Dios, y en Cristo es la plenitud de Dios, entonces en nosotros, y Cristo lo dice más adelante en versículo 10, estáis completos, y esta palabra, vamos a hablar de esta palabra. La palabra completos es plenitud, la palabra completos es plero, es número 4137, este es versículo 10, 4137, y quiere decir hacer repleto. Entonces, todo que tiene Cristo, ya lo hemos visto en los versículos de la semana pasada, nosotros tenemos, según lo que Dios quiere revelar en cada uno de nosotros. Y entonces, nosotros vamos a crecer según su voluntad y por su beneplácito, lo que agrada a Él. Entonces, por eso tenemos en el cuerpo de Cristo algunos que andan, como la palabra dice, como cristianos débiles, y otros fuertes, y otros maestros, todos formamos un solo cuerpo, y entonces en esto estamos hablando. Vamos a volver al versículo 9. Habita físicamente toda la plenitud. Vamos a hablar un poquito sobre esta palabra plenitud. Es número 4138 en el griego. Y es rellenar o terminación, lo que llena como contenido, suplemento, copiosidad, multitud, objetivamente lo que es llenado como contenedor, desempeño, periodo. Entonces, nosotros somos contenedores que llevamos en nosotros la plenitud de Cristo. Quiere decir, somos llenos por Cristo. Tenemos todo para entender. Cuando leemos las Escrituras y Dios abre los ojos, como Pablo dijo, cuando le dio a Dios placer revelar a Cristo en él, entonces cuando le da a Dios placer revelar Cristo en nosotros, vamos a ver cosas que tal vez en nuestras vidas nunca las hemos visto. Yo hablo por mí mismo.
Yo estaba pastoreando la iglesia, era una iglesia bautista, ya lo he dicho varias veces, pensando que yo sabía algo de la palabra. Yo no sabía nada. Y Dios un día decidió empezar a revelar su palabra en mí hace como unos 9 años, 10 años, no recuerdo exactamente. Y yo empecé a ver cosas que en mí yo dije, he leído esto varias veces, pero yo no entendí estas cosas. Y en parte es porque nunca abrí un diccionario en el griego. Solamente leí todo en el español o en inglés. Y cuando yo, por ejemplo, leí la palabra recibir, yo pensé lo mismo que muchos piensan. Oh, yo puedo recibir a Cristo. Entonces leí esta palabra, pero ya entiendo que no es así, porque la palabra no se traduce así. Pablo lo dijo claramente, el hombre natural no puede decomai. Y lo que recibimos es lambano, es Dios dando algo a nosotros. Y entonces empecé a entender que, como por ejemplo en Juan 6:44, que Dios tiene que arrastrar el hombre. El hombre no viene en su propia voluntad, por su propia voluntad. El hombre no quiere nada que ver con la luz. Va a esconderse de la luz y así dice en Juan capítulo 3. El Señor lo dijo. Y entonces empezamos a entender estas cosas y empezamos a crecer en sabiduría. ¿Pero de dónde viene? Viene de Dios. Es sabiduría de Dios. Los fariseos no tenían este entendimiento, no tenían sabiduría de Dios. Intentaron entender las Escrituras según sus propias costumbres. Pablo lo dijo, que era muy celoso en las costumbres de sus papás. Y entonces nosotros también, yo era un bautista, pues celoso se puede decir, pero equivocado. Muchos dicen, fue un hombre sincero, pero sinceramente equivocado yo era. Igual como muchos. Sin la sabiduría de Dios, como Pablo habla, como Cristo habla, no vamos a entender nada de las Escrituras. Y entonces habla en versículo 10 de ser completos. Lo voy a leer una vez más. Y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza, autoridad sobre todo. Y no tenemos que leer en estas palabras principado y potestad demonios, porque no es lo que quiere decir. Leen las traducciones de estas palabras del griego, no quiere decir esto. Pero habla de que Cristo es autoridad sobre todo. Todos los ángeles, autoridad sobre el diablo, autoridad sobre cada persona en el mundo, sea quien sea. Y Cristo es autoridad sobre todo. Y entonces, nosotros, como dice en versículo 9, en Él habita físicamente toda la plenitud de la deidad y nosotros y vosotros estáis completos en Él. No nos falta nada si estamos de verdad en Él. ¿Qué quiere decir? Dios ha hecho una obra en el corazón de regenerar el hombre, ha puesto en el hombre su espíritu, ha cambiado el espíritu del hombre, el espíritu corrupto, para un espíritu que puede entender, que puede crecer, un espíritu de vida se puede decir, y su espíritu nos habla, nos convence de quiénes somos, de nuestra necesidad, de cómo caminar en el camino, de cómo hablar como seguidores de Cristo. Y entonces, en esto estamos hablando. ¿Cómo debemos hablar? ¿Qué debemos decir como seguidores de Cristo? Vamos a Colosenses 4, 2 al 6. Colosenses 4, del 2 al 6. Y aquí vamos a concluir esta semana. Dice,
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra la puerta de la palabra para que hablemos. Noten aquí Pablo hablando, diciendo, hablemos el misterio de Cristo por el cual estoy también preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, que hablemos y que manifieste cómo debemos hablar. ¿Cómo debo de hablar? ¿Qué debo de decir? ¿Cómo debo de expresar las doctrinas que nosotros seguimos cuando vivimos en un mundo que anda en contra de todo esto? Y no estoy hablando solamente del mundo de los paganos, de los incrédulos. Estoy hablando del mundo de los supuestos crédulos. Gente que se cree cristiana, por ejemplo. Yo era uno de estos. Yo pensé porque yo recibí y que me hundieron en el agua y yo subí del agua que yo fui salvo. Pero ¿cómo hablamos estas verdades a personas que creen que saben la verdad? Como Cristo hablaba a los fariseos. Mire, los fariseos pensaban que andaban en la verdad. Obvio que pensaban así. Pero en Mateo 23 aprendemos nosotros otra cosa, ¿verdad? Y entonces y ellos también. Y esto hemos hablado en los martes. Bien, entonces, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Recuerden, estamos hablando de cómo debemos hablar. Cristo, hablando a los fariseos, dijo, ustedes no entienden mi lenguaje. Y entonces, ¿qué tipo de lenguaje debemos tener? Como Pedro, cuando se descubrió, dijeron, tú eres uno de ellos. Y Pedro lo negó, no soy uno de ellos, pero su forma de hablar se reveló o le reveló. Y también cuando él y Juan hablaban a los gobernadores y a los sacerdotes, dijeron, pues ellos andaban, no tienen letra, pero andaban con Cristo, es obvio. Entonces la gente sabe lo mismo de nosotros. Entonces aquí quiero terminar. La semana próxima vamos a seguir hablando sobre Colosenses 4:4, la palabra la leo que viene de la lía, y cómo debemos hablar, qué tipo de palabras y cómo debemos usar las palabras. Por eso es importante leer las Escrituras, cómo hablaban ellos. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué cosas enseñaron ellos? Nosotros debemos aprender estas cosas. Entonces, como siempre digo y lo digo cada semana, ¿verdad? Que Dios haga su voluntad en sus vidas. Este es mi deseo. Y para los que tienen oído, que oigan lo que el Espíritu habla. Y pues que sigan en el camino estrecho. Es difícil, lo sé. Es difícil esta lucha que tenemos contra la carne día tras día tras día. Pero no olviden, viene nuestra recompensa. Viene Cristo pronto, como estamos hablando los martes. La última semana está a la vuelta. Entonces, por mientras, que tengan un buen día. Que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.